Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, mi nombre es Abraham López, soy investigador aquí de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. En esta ocasión considero importante platicar sobre la importancia de la evaluación del concreto con criterios de durabilidad. Nos vamos a enfocar un poquito a la problemática, los antecedentes, los métodos de ensayo, cómo se cuantifican, por qué es importante cuantificarlo, qué normas rigen esto, y al último tendremos una breve conclusión respecto a esto. Bueno, como introducción tenemos primeramente qué es el concreto, ¿no? Ya que lo vamos a evaluar. El concreto es un material compuesto por arena, bueno, agregado grueso, agregado fino, arena, grava, material cementante, el cemento y el agua, ¿no? Con esto formamos el concreto. Si agregamos el acero, pues tenemos un concreto reforzado. El concreto reforzado principalmente, pues está expuesto en diferentes ambientes, en ambientes marinos, en zonas industriales y en procesos industriales. ¿Todo esto qué implica? Que las estructuras de concreto reforzado pues tengan una vida, un tiempo de vida de servicio, ¿no? Una durabilidad. Esta, este concepto de durabilidad, la norma así lo define como pues es la capacidad de resistir en el tiempo determinado las acciones del medio ambiente, ataques químicos o cualquier proceso que lo daña, siempre y cuando mantenga su forma original, condiciones de servicio y sus propiedades mecánicas de diseño. ¿Esto por qué es importante? Porque la palabra, pues, durabilidad es cuánto dura la estructura, ¿no? Aguanta o soporta las condiciones ambientales en las que se encuentra. Puede ser la cual normalmente está calculada por diseño desde su construcción para cierta durabilidad. Sin embargo, en los ambientes en los que siempre estas estructuras están, influyen mucho en su tiempo de vida de servicio. Por ejemplo, en el ambiente marino tenemos que una estructura expuesta en este ambiente, pues está en contacto directo con agua de mar, que contiene iones agresivos como principalmente el cloruro, ¿no? Y el material concreto, pues al tener contacto con esto, pues va a empezar a sufrir una degradación y el acero también. En cuestiones de zonas industriales, pues vamos a tener un impacto directo por carbonatación, por CO2. Y en procesos o estructuras de concretos expuestos en procesos industriales, pues otros iones agresivos, incluso materia viva, ¿no? Microorganismos que son, que degradan tanto el concreto como los elementos que lo componen. Bueno, pues en sí, ¿qué es el concreto? El concreto reforzado, pues, es acero y con acero embebido en concreto, ¿no? Químicamente, el acero está protegido dentro del concreto, primeramente porque el concreto actúa como una barrera física para el contacto con el ambiente, pero las propiedades o la alcalinidad del concreto, pues, hacen que se tenga un pH, que el concreto tenga un pH de 12,5 a 13, un pH alcalino. Esta condición química pues permite que sobre la superficie del acero se forme una capa protectora, una capa pasiva que mantiene, digamos, de alguna forma mantiene estable el acero. Sin embargo, pues esto no siempre es así. Esto es mediante condiciones ideales, pero el concreto al estar expuesto en diferentes ambientes pues va a tener contacto con CO2, con iones agresivos o cuestiones biológicas. Así, iniciando un proceso de difusión de este ambiente a través de los poros del concreto, dañando el concreto primeramente y posteriormente al tener el contacto con el acero, pues se inicia un proceso de corrosión y propagación del concreto. Porque una vez que inicia el proceso de corrosión, pues se genera una presión aproximadamente de 490 megapascales que hace que se fisure el concreto y que la difusión de los iones agresivos sea de forma directa. El contacto directo ya con el acero y es una fase de propagación de la corrosión, ¿no? La problemática, pues, es que estas estructuras, al estar expuestas en diversos ambientes, por ejemplo, puentes, muelles, que están expuestos en ambientes con CO2, ambientes con iones cloruros, ambientes con sulfatos y etcétera, un montón de iones, pues tienen una vida de servicio en función de las condiciones de diseño, en función de las condiciones de operación y en función de las condiciones ambientales, ¿no? Como dice Larry Master, ningún material es durable o no durable por sí mismo.
su interacción con el medio ambiente que lo rodea durante su vida de servicio, pues es lo que va a determinar su durabilidad. ¿Cuáles son los problemas que estos ambientes ocasionan? Primeramente, pues tenemos la corrosión del acero, la degradación del concreto, la degradación por sulfatos, la degradación por la reacción alcalí-sílice, la carbonatación en cuestiones, por la carbonatación y en cuestiones específicas, pues en cuestiones de accidentes, pues cuestiones de incendio, ¿no? Son principales daños que las estructuras tienen. Todos estos, pues pueden ser evaluados o pueden ser, cuantificados para dos aspectos principales. Uno, pues para tomar una decisión sobre rehabilitación, reparación, o la siguiente, pues más crítica, pues considera demolición de la estructura y, y construcción de una estructura nueva, ¿no? Uno de los métodos de ensayo, pues, que pueden ser evaluados, no, perdón, esta evaluación puede ser tanto en laboratorio como en campo. En laboratorio, pues, se fabrican los ítems de concreto o se extraen núcleos de concreto ya que llegan aquí al laboratorio, se preparan y se evalúan en laboratorio, pero también puede ser la evaluación en campo, en donde se llevan ciertos equipos a campo directamente, se realiza el ensayo en campo. Vamos a ver un poquito de estos ensayos. Bueno, los factores que influyen para determinar qué ensayos realizar o la importancia de los ensayos, pues está principalmente evaluación del concreto, del acero, las cuestiones ambientales y al último, pues los sistemas de protección que existen. En el concreto podemos evaluar la resistividad eléctrica, la velocidad de pulso ultrasónico, la carbonatación, absorción del agua, absorción por capilaridad, permeabilidad rápida al ion cloruro y resistencia a la compresión. Esto se puede evaluar en concreto. El acero, pues cuantificamos su composición química, su microestructura, la superficie, los indicadores de potencial de corrosión y la cuantificación de cuánto es la velocidad de corrosión. En el ambiente, pues los factores que influyen como humedad, temperatura, agentes agresivos como el cloruro, sulfato, el oxígeno, el CO2. Y después de esto, pues en función de esto, pues se diseña un sistema de protección. Bueno, la resistividad eléctrica es un indicador del proceso, nos indica el proceso de fraguado y de la resistencia mecánica o el grado de saturación del concreto. Por lo tanto, el grado de curado y la impermeabilidad o resistencia al ingreso de sustancias agresivas. Como dice en la palabra resistividad eléctrica o resistividad eléctrica, perdón, es la resistencia que opone el concreto al flujo de ciertos iones, ¿no? Este puede ser realizado en campo por el método de las cuatro puntas o de Wiener y también puede ser realizado en laboratorio con muestras de concreto o ítems de concreto de dimensiones controladas. Aquí tenemos un caso de resistividad eléctrica en donde se evaluaron diversos elementos de concreto y de acuerdo a los criterios de la norma 514 de la 11 de la NMX, pues nos dicen en qué calidad se encuentra el concreto, cuál es la probabilidad de que suceda un proceso de corrosión con ese tipo de concreto. Aquí presentamos en esta gráfica pues diversas zonas. Primero la zona de hasta 10 kiloohms por centímetro cuadrado por centímetro. Vemos una interconectividad excesiva, es decir, es un concreto pues bastante pobre y que con muy alta probabilidad de que inicie un proceso de corrosión. De 10 a 50 kiloohms es un concreto con porosidad interconectada de consideración y superior a 50, que son muy pocos los concretos, pues con porosidad interconectada baja. Serían los concretos buenos. El siguiente ensayo que tenemos para evaluar es la velocidad de pulso ultrasónico. Con pues se relaciona con la sanidad y compacticidad del concreto. Si en este caso el concreto presenta grietas, fisuras, oquedades o materiales ajenos al concreto y que sean de gran dimensión. Este ensayo nos ayuda para todo esto y se puede realizar principalmente en laboratorio. En campo es muy complicado hacerlo porque también un requerimiento de este ensayo, pues, es que no exista acero, ¿no? Entonces, esas muestras sin acero, pues, únicamente son las que se extraen para
analizarlas en laboratorio. En campo todo está con estructura de acero, entonces es complicado. Este ensayo se rige por la norma CTMS 597 y también existe el manual de inspección de la Red Iberoamericana Dural, donde nos establecen los criterios para cuantificar la calidad del concreto. Los criterios pues están divididos en cuatro zonas. Hasta 3.000 pesos una calidad dudosa del concreto, de 3.000 a 4.000 diría yo sería un concreto bueno, y superior a los 4.500 metros por segundo, pues es una calidad de concreto excelente, muy difícil. En esta gráfica tenemos una evaluación de unos elementos de concreto, en la cual la mayoría de estos elementos caen en esa calidad media de concreto. El siguiente ensayo que tenemos es el carbonatación del concreto. La carbonatación del concreto, pues es cómo cambió químicamente el concreto por estar expuesto en un ambiente enriquecido con CO2. Normalmente esto surge con un cambio de pH del concreto y se refleja directamente cuando se aplica un indicador sobre una muestra de concreto, el cambio de color. Aquí tenemos una fotografía donde se indica la zona de concreto sano y la zona de concreto carbonatado. Aquí vemos que la profundidad pues ya es bastante considerable. La preparación de estos ítems pues se siguen de acuerdo o para estos ensayos se sigue de acuerdo a los procedimientos que indican las normas o los métodos de ensayo que tenemos propios aquí en el laboratorio. Aquí tenemos una gráfica donde vemos únicamente medida la profundidad de carbonatación de las probetas de los elementos. Con estas mediciones o estas profundidades medidas se puede determinar la constante de carbonatación en milímetros por año. Y con esta constante de carbonatación, pues nos daremos la idea de en qué tiempo la carbonatación alcanzará el acero, ¿no? En qué tiempo este concreto pues termina siendo degradado, como se puede indicar aquí con estas imágenes que se ven en función del tiempo. Esto nos sirve en el ensayo de carbonatación. Otro ensayo importante y poco conocido quizás es el de prueba rápida de ion cloruro o PRC. Este ensayo pues es específico para ver la permeabilidad del concreto al ion cloruro, ¿no? Este es un ensayo electroquímico en el cual se considera destructivo y únicamente para laboratorio. Aquí no podemos hacerlo en campo por las dimensiones y los requerimientos de los equipos que se utilizan. Este ensayo se realiza aplicando 60 volts de corriente directa a una celda electroquímica compuesta por cloruro de sodio y hidróxido de sodio, y durante esas 6 horas se aplica este voltaje y se obliga a los iones cloruros a emigrar de una cara del concreto hacia otra. Se cuantifica cuánto cloruro, perdón, permeó a través del concreto en ese tiempo, y en función de eso, pues se analiza la calidad del concreto. Normalmente, pues la calidad que están pidiendo las obras actualmente es de 2.000, permeabilidad baja, de 1.000 a 2.000. Pero como dice este documento, pues las relaciones de las construcciones en agua-cemento, pues es característico de 0.4. Aquí tenemos una gráfica donde se muestra cómo se va comportando respecto al tiempo este ensayo. Mostramos 3 barritas en color verde, este, rojo, bueno, sí, rojo y azul, donde vemos diferentes materiales. Los blancos es un concreto normal, el CB es un concreto con una adición de ceniza, y el NPCB es un concreto con micropartículas. Vemos cómo durante el periodo del tiempo, durante el transcurso de este tiempo de ensayo, cómo va cambiando en sí muestra el mismo comportamiento, pero en la hora 6 se ve más definido en el último ensayo, en la última hora de ensayo. Se ve que, por ejemplo, vemos que la barrita verde pues cae en una permeabilidad moderada, y las otros dos materiales con ceniza, los concretos con estos materiales, pues caen en una permeabilidad baja. Entonces,
Esto es lo que se ve aquí, o lo que podemos observar. Otro ensayo que tenemos y que es importante para cuantificarlo, pues es la absorción que tiene, absorción de agua por inmersión que tiene el concreto. ¿Por qué se considera importante este ensayo? Porque el agua es un medio de transporte hacia la matriz del concreto, hacia el interior del concreto, de iones agresivos. El agua puede transportar iones de cloruro principalmente hacia la superficie del acero. Entonces es importante medir la porosidad total del concreto. Con este ensayo medimos la porosidad o el porcentaje de porosidad de estas probetas de concreto. La norma 504 de la NMX nos da unos criterios para calificar las características del concreto en función del porcentaje de porosidad. Aquí tenemos en esta gráfica, vemos varios núcleos o varios ítems de concreto de diferentes elementos y vemos que todos caen en una calidad inadecuada porque son superiores al 15% de porosidad. Nuevamente, los elementos pues no cumplen una cuestión de buena calidad del concreto. Existe otro ensayo de absorción de agua, pero aquí es importante, difiere del anterior porque este es eh, se evalúa cómo el material tiene la capacidad o la habilidad, dice el documento, de transportar el agua a través de sus poros, ¿no? Entonces, por succión capilar. Entonces, aquí este ensayo es muy importante cuando se ponen tipos de morteros para enchaquetados y sistemas de protección, evaluar cómo absorbe el agua por capilaridad el concreto o el mortero. ¿Qué se evalúa aquí? La sortividad. Se hacen una serie de cálculos y preparaciones de la muestra para calcular el coeficiente de sortividad, donde pues un coeficiente, se espera que un coeficiente de 10 a la menos 5 eh, metros por segundo, pues es un espesor es recomendado para un espesor de concreto de 3 centímetros y ambientes severos. Sin embargo, cuando se considera que el ambiente pues no es severo, pues podría bajarse hasta 5 por 10 a la menos 4, ¿no? En ambientes marinos, pues yo creo que estamos, o en ambientes agresivos, creo que estamos en cuestiones límites, como los máximos permitidos para que pueda hacerse ese tipo de concreto con esa absorción capilar. Una vez que se haya evaluado el concreto, pasamos a evaluar el acero. Primeramente, evaluamos el potencial de corrosión, es decir, nos da un indicativo de qué está pasando con el acero. Este puede usarse o puede realizarse esta medición en campo y en laboratorio. Los equipos cambian ligeramente, pero sí se pueden realizar. En campo se puede realizar fácil con un multímetro. Se conecta una parte a la estructura y otra parte al equipo, una conexión al equipo y otra a la estructura de acero y se toma un valor de potencial. En campo, pues es similar el procedimiento, solo que un poquito más fácil. ¿Qué nos indica esto? El valor en milivolts que obtengamos del acero con respecto a un electrodo de cobre, sulfato de cobre, pues nos indica la probabilidad de que haya un proceso de corrosión en ese acero o en esa estructura. Entonces, hay una norma, la 876 de la ACTM, que nos indica cuáles las zonas o los criterios para evaluar este riesgo por corrosión. Aquí yo lo represento en esta gráfica, donde vemos que inferior o, bueno, mayor a menos 350 milivolts, pues encontramos una probabilidad alta de corrosión. Y el de 350 hasta 200, pues una probabilidad intermedia de corrosión. Aquí puse dos morteros diferentes, dos concretos, una muestra blanco, que es el concreto normal, y un concreto con ceniza volante. Vemos los comportamientos diferentes, ¿no? Un mayor probabilidad de corrosión en los concretos normales a los comparados con los de adición de ceniza volante. Y por siguiente tenemos la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión ya nos indica cuánto está degradándose
por año. ¿Cuánto se está o cuál es la reducción del espesor del acero convertido en óxido por tiempo? Esto se puede realizar en campo y en laboratorio. Los equipos sí difieren un poquito. En diseño únicamente las funciones son lo mismo. Entonces, los criterios que existen o que recomiendan las normas y el manual Durar, pues es mm, mayor a 1 microamperes por centímetro cuadrado, pues es una velocidad de corrosión elevada. Bueno, la velocidad de corrosión puede ser medida en microamperes por año o miliamperes por metro cuadrado en unidades de corriente. Y esta puede ser realizada, es un poco complicada, pero sí se puede realizar en campo. Como último ensayo de caracterización del concreto, pues es el ensayo de resistencia a la corrosión, el cual pues se evalúa la propiedad mecánica del concreto sometido a compresión axial mediante una carga aplicada y se evalúa. Las normas o los procedimientos, la norma mexicana manual Durar considera que un concreto de eh, alta durabilidad superior a 45 megapascales e inferior a 20, pues es un concreto de baja durabilidad, o comúnmente se le llama pobre, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las conclusiones de tu método de ensayo? Pues que la degradación del concreto y la corrosión del acero que está embebido en estructuras de concreto reforzado, pues hacen necesario no solo monitorear, sino diseñar, construir y monitorear la infraestructura de la SCT con criterios de durabilidad. A las ventajas que se obtendrían con este diseño, construcción y monitoreo de la infraestructura, pues es primero que contribuiría a una vida de servicio prolongada, de acuerdo al diseño. Requiere menos mantenimientos y reparaciones. Son estructuras más seguras y confiables y fomenta la innovación en materiales y técnicas de construcción. Son más capaces de resistir a las condiciones ambientales adversas, climas extremos, ambientes marinos, ambientes corrosivos. Y contribuye al último en la calidad de vida de las personas al proporcionar entornos más seguros y confiables para trabajar o divertirse, ¿no? Entonces, por lo tanto, considerar los criterios de durabilidad durante el diseño, la construcción y el monitoreo de la estructura, pues trae enormes beneficios para la durabilidad de las estructuras de concreto de la SST. Bueno, de mi parte es todo, compañeros. Si hay alguna duda, alguna duda, algún comentario, aquí dejo mis datos de contacto y pues muchas gracias. De mi parte es todo. Instituto Mexicano del Transporte.